Como un segundo ejemplo, consideremos ahora la siguiente situación. Tú tienes que el parámetro θ está en algún espacio, θ, y tienes que θ1 es un estimador, ¿ya? Es un estimador. Y de tal manera que es un estimador insesgado. De la misma manera tienes que θ2 es también un estimador disponible, tal que también la esperanza de θ2 gorro es θ. Es decir, ambos estimadores son insesgados. Entonces, además vamos a agregar la hipótesis de que θ1 y θ2 son independientes. Porque recuerda que los parámetros son fijos, pero los estimadores son variables aleatorias. Por lo tanto, tenemos derecho a suponer algo así. Son variables aleatorias. Entonces, lo que nosotros definimos acá es un estimador θ3 que va a ser una combinación lineal de estos dos estimadores, de tal manera que este alfa pertenece al intervalo 0, 1. Es decir, este alfa te mide, esto es una ponderación. ¿Te das cuenta? Si esto, por ejemplo, es 0,5, esto es 0,5. Es decir, considera 50% el primero y 50% el segundo. Pero si esto es 0,9 y esto es 0,1, entonces consideras 90 y 10%. Entonces lo que yo quiero saber es calcular, en el fondo, el sesgo y la varianza de θ3. Entonces aquí simplemente usas las propiedades. ¿Cuánto vale la esperanza de θ3? Eso es la esperanza de esto, que es alfa por θ1 gorro más 1 menos alfa por θ2 gorro. Entonces la esperanza, como es un operador lineal, se separa y además las constantes pueden salir de la esperanza porque son fijas. ¿Te das cuenta? Entonces esto no es otra cosa que alfa por la esperanza de θ1 más 1 menos alfa por la esperanza de θ2 gorro. Entonces la esperanza de θ1, te das cuenta, es un estimador insesgado. Por lo tanto, esto es alfa por θ más 1 menos alfa. Y la esperanza de θ2 también es θ. Por θ también. Entonces, si tú te das cuenta ahí, este alfa θ se cancela con ese alfa θ. Y aquí lo único que sobrevive es el término que multiplica acá. ¿Te das cuenta? Eso significa entonces que la esperanza de θ3 es en efecto θ. Por lo tanto, θ3 es insesgado. Perfecto. Entonces ahora tú quieres calcular la varianza. Bueno, la varianza de esto es lo mismo. La varianza de θ3 es la varianza de toda esta combinación lineal de alfa por θ1 más 1 menos alfa por θ2 gorro. Entonces aquí cuando tú aplicas la fórmula para la varianza de una suma, ¿te acuerdas que la varianza de la suma es la suma de las varianzas solamente en el caso en que hay independencia? Y ese es el caso que estamos invocando. θ1 y θ2, que son las variables aleatorias, son independientes. Por lo tanto, lo único que hay que recordar es que las constantes de la varianza salen al cuadrado. Por lo tanto, eso es la varianza de θ1 gorro más 1 menos alfa al cuadrado por la varianza de θ2 gorro. Hasta ahí podemos llegar. Por ejemplo, si tú asumieras que la varianza de θ1 gorro es igual, por ejemplo, a la varianza de θ2 gorro, tú podrías, y eso es igual, por ejemplo, a un sigma cuadrado, entonces quizás podrías llegar a una expresión más simple. Eso sería alfa cuadrado sigma cuadrado más 1 menos alfa al cuadrado sigma cuadrado. Y ahí podrías a lo mejor obtener una expresión más sencilla en términos de alfa. Entonces esto ilustra el hecho de que también tú puedes suponer estimadores que son combinaciones de dos estimadores y puedes controlar por las reglas, digamos, de la esperanza y la varianza, cómo es la media, si es que sigue siendo insesgado, y cómo afecta la varianza, digamos. Si estos no fueran independientes, entonces tendrías que decir cómo dependen. Y eso es algo que no es trivial. Como un tercer ejemplo, entonces, en esta parte, ejemplo 3, vamos a considerar que ahora x1 hasta xn
es una muestra aleatoria, es decir, todas son independientes, idénticamente distribuidas, provenientes de una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Y nosotros proponemos este estimador, sigma cuadrado, como 1 partido por n por la suma de los x sub i menos x al cuadrado. Entonces ese estimador te lo dan, que es bastante razonable. Esto nosotros lo hemos visto en estadística descriptiva, pero ahora lo vemos desde el punto de vista de la estimación. Entonces la pregunta que hacen acá es la siguiente. ¿Es este estimador, sigma cuadrado, un estimador insesgado? Bueno, la respuesta ya no es tan evidente como acá, que tú veías que esto se simplifica todo. Pero es interesante saberlo. ¿Por qué? Porque tú podrías tener más de un estimador de la varianza. Podrías tener S y podrías tener S. ¿Te das cuenta? Que eso también lo vimos en estadística descriptiva. Cuando divides por n o divides por n-1. El que nos están preguntando es este. Entonces, vamos a responder esto, pero lo primero que vamos a hacer es notar lo siguiente. Que tú, este estimador, lo puedes escribir como 1 partido por n por la sumatoria de los x sub i al cuadrado, desde 1 hasta n, menos el promedio al cuadrado. Y esto nos va a ayudar cuando apliquemos la esperanza. Entonces, usando esta fórmula, nos queda que la esperanza de sigma al cuadrado va a ser 1 partido por n por la sumatoria desde igual 1 hasta n de la esperanza de los x sub i al cuadrado menos la esperanza del promedio al cuadrado. Entonces tú te das cuenta que lo único que hice fue aplicar la esperanza a esta fórmula y la esperanza pasó dentro de la suma y quedó de esa forma. Entonces para calcular la esperanza necesitamos esencialmente esto, calcular esa esperanza. Tú te das cuenta que todas las variables son normales, entonces la esperanza de x sub i al cuadrado no es otra cosa que la varianza de x sub i más la esperanza de x sub i todo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale la varianza de una variable normal? Esto vale sigma cuadrado. ¿Cuánto vale la esperanza normal? Eso vale mu cuadrado. Por lo tanto, este término lo tenemos. Y ahora nos falta calcular cuánto es la esperanza del promedio. Bueno, pero del promedio al cuadrado. Bueno, aplicando la misma desigualdad, la misma igualdad, que es la igualdad de la varianza, tenemos que esto es la varianza del promedio más la esperanza del promedio al cuadrado. Entonces fíjate que la esperanza del promedio nosotros ya la hemos calculado varias veces. Eso es sigma cuadrado partido por n y la esperanza del promedio es mu al cuadrado, eso es mu cuadrado. Entonces ahora sí, esto implica que la esperanza del sigma al cuadrado es 1 partido por n por la sumatoria de 1 partido por n de la esperanza de x sub i al cuadrado, pero eso es sigma cuadrado más mu cuadrado, menos la esperanza del promedio, pero la esperanza son estos dos términos. Por lo tanto, eso te queda sigma cuadrado sobre n menos mu cuadrado. Entonces, fíjate acá. Esto es constante también, así que esto es n veces esto que se va con la n, y te queda sigma cuadrado más mu cuadrado menos sigma cuadrado partido por n menos mu cuadrado. Entonces ahí se cancelan esos dos términos, y aquí factoriza sigma cuadrado en esos dos términos, y te queda 1 menos 1 partido por n por sigma cuadrado, o si tú quieres, n menos 1 partido por n veces sigma cuadrado. Entonces la pregunta que te haces ahora, si la esperanza de este estimador hubiera sido exactamente sigma cuadrado, tú dirías que es insesgado. Pero como existe este término y no lo puedes cancelar, entonces el estimador no es insesgado. No es insesgado. ¿Ok? Ahora, fíjate, si el n, por ejemplo, fuera muy grande, o sea, 1999 partido por 1000, esto es prácticamente 1. Pero si el n es pequeño, esta diferencia se va a notar. Entonces, hay un punto que yo quisiera resaltar. ¿Te recuerdas que el estimador que estamos viendo es 1 partido por n? Pero ahora considera este otro estimador. Considera este estimador, que le vamos a poner sigma tilde al cuadrado, que es 1 partido por n menos 1 por la suma de igual 1 hasta n
de x sub i menos x al cuadrado. Entonces la pregunta que yo te hago ahora es la siguiente. ¿Es este estimador insesgado? Bueno, yo te quiero dejar como tarea que tú pruebes que ese estimador es insesgado, pero usando los análisis que hicimos, los análisis anteriores. O sea, ¿cómo puedes tú usar el hecho de que si la esperanza de sigma al cuadrado es n-1 partido por n por sigma cuadrado, ¿cómo puedes usar para probar eso? Bueno, tienes que acomodar, es muy sencillo, tienes que acomodar. Ahora, ¿qué quiero resaltar? Que fíjate en el fondo qué cosa es esto. ¿Te das cuenta? La única diferencia es esencialmente este coeficiente. La única diferencia entre ese estimador, que sí es insesgado, es esto. Es decir, si tú divides esto por n-1, el estimador es insesgado, cosa que es una muy buena propiedad. Si divides por n, no es insesgado. Entonces, por eso es que cuando tú ves en tu calculadora, ¿cierto? En tu calculadora aparece ahí sigma n o sigma n-1. Entonces, eso dijimos en la estadística descriptiva que nosotros íbamos a decir en el final del curso cuál era preferible. Entonces, porque este estimador es un estimador insesgado, voy a ponerlo así para no decir una mentira. Como este estimador, entonces uno debería preferir la desviación estándar o la varianza que considera dividir por n-1 en vez de este, especialmente cuando los tamaños muestrales son pequeños. Entonces, ese estimador es mejor en términos de que es insesgado y este no. Por lo tanto, uno podría preferir, por ejemplo, ese.